Hola, amigos de YouTube. Tal como os comenté, estamos trabajando una etapa nueva de sonido. Es dijéramos, un proyecto que estamos haciendo así como a medias, con un seguidor del canal, Enrico. Desde aquí un saludo, Enrico. Y surgió un poco de decir, tengo estas válvulas, ¿qué podemos hacer con ellas? Y entonces decidimos mirar a ver qué podíamos hacer. Y bueno, me pasó unas válvulas que era un triodo, un doble triodo CK5755 y un pentodo 26E6, que es este de aquí. Me pasó varios para poder hacer diversas historias. Bueno, en principio sobre el primer paso, que sería este de aquí, pues bueno, utilicé un condensador de 0,01, un potenciómetro lineal de 100K, una resistencia de 1 mega para darle alta impedancia a la entrada, y esto atacaba directamente a la reja del primer triodo, una polarización de 20K para tener una tensión ligeramente más pequeña aquí que en el segundo triodo. Entonces, en la parte de cátodo, aquí un conjunto de condensador de 470 microfaradios, 25 voltios y una resistencia de 200 ohmios. Acople desde salida de ánodo del primer triodo a la primera reja de control del segundo triodo, también un condensador de 0,01. Resistencia de 1 mega para poner esto a alta impedancia otra vez. Aquí en vez de 200 lo bajé a 100 para que ganase un poco más la amplificación de la válvula, y aquí en vez de 20, 10K. Otra vez un acople 0,01, y de ahí atacábamos a la reja del pentodo, que era el 26E6. Es 26E6G, me parece. Aquí unos 500 ohmios aproximadamente. Empecé con 200, pero era demasiado, bajé a 500. Y un 470 otra vez aquí. A ver, tantearé. En la reja polarizada a positivo, pues si está alimentado, todo el conjunto está alimentado a 200 voltios, pues lo que he hecho ha sido colocar una resistencia de 2K2, 22K, y esto hace que me baje la tensión a unos 160 voltios, porque la reja, dijéramos, siguiente a la reja control, tiene que ser ligeramente positiva, pero no igual positiva que el ánodo, aunque si fuese igual positiva que el ánodo, funcionaría, pero esto lo que tiene que hacer es pegar un pequeño tirón, reorganizar electrones y a partir de aquí tirar para allí. Y esta la reja pantalla, ¿no?, para evitar el rebote de electrones que incidan sobre el ánodo. A partir de aquí, pues bueno, ya salimos, nos vamos a nuestro transformador 220, salida 6 voltios con un altavoz de 8 ohmios. En paralelo con el primario de este transformador, generando aquí como una especie de choque de resonancia en alterna, no en continua esto no sirve para nada,
pero sin embargo en alterna tenemos una bobina y un condensador en paralelo. Luego esto, para conseguir una tonalidad más acorde. Bien, referente a la lámpara doble triodo 5755, la 5755, encontré bastante información. Encontré bastante información de esta lámpara, de la casa Raytheon. Lo más importante es que encontré las gráficas para poder hacer los primeros tanteos de cálculo. Encontré también esta página también, para saber pues, temas pues, importantes, como pueden ser el voltaje de filamentos. Como es un doble triodo, cada filamento va alimentado a 6,3 y si los alimentas en serie son 12,6 voltios. Luego los maximum rating, los máximos rangos de trabajo, es en placa 225. Como estamos a 200 voltios, la cosa va bien. Bueno, entonces aquí en principio no tuve excesivos problemas. Incluso pude hacer algunos cálculos ya de rectas de carga para diferentes voltajes de trabajo. Al final me quedé con el de 200. Luego hice los calculillos, para eso hay aquel vídeo que os comenté, que hace el cálculo triodos. Y bueno, y estuve haciendo unos tanteos. De hecho, los números que me salían se aproximaban bastante, pero al final tuve que retocar un poquito. Pero bueno, hay que hacer pruebas. Pero bueno, esto aquí no era un problema, o no era un gran problema, ¿vale? La CK 5755. Entonces, esta parte de aquí la conseguí hacer sin demasiada dificultad. Donde empezaron las dificultades fue aquí. ¿Por qué? Porque de esta válvula lo que encontré fue esto. Encontré el patillaje, encontré las características de la válvula, pues que la tensión de filamentos está en 26,5 voltios. Yo creo que la estoy alimentando en vez de 26,5, creo que tengo un voltaje de 24 voltios. Le estoy poniendo, porque a la hora de hacer el amplificador voy a utilizar un transformador salida a 24 voltios. Entonces quería ver cómo se comportaba esto con un caldeo de 24 voltios. Aquí, como máxima salida de voltaje en placa, hablaban de 220. Como estamos a 200 voltios, pues tampoco es un gran problema. Bien, en principio encontré información, pero ninguna gráfica. He sido incapaz de encontrar ninguna gráfica de este tipo de tubo. He encontrado estas dos características, están repetidas en infinidad de páginas. Esta es muy escueta y esta de aquí está un poco más completa, con su dibujito de la lámpara, etcétera, etcétera. He visto un circuito de aplicación de esta válvula, pero la utilizan como en una emisora militar, la utilizan como estabilizadora de tensión. Pero aquí lo que queremos es que suene música. Bueno, os digo por qué. El tema que me preocupaba a mí de la válvula, de esta de aquí, de la 26E6WG, yo creo que estas son, sí, ¿veis? 26E6WG. Bueno, estas válvulas de aquí, lo que a mí me preocupaba en principio era
era que, bueno, yo quería, obtener una polarización adecuada del conjunto. Y bien, aquí esta lámpara daba como resistencia unos 7100K. Más o menos este circuito lo tengo probado y estos son unos 7000 ohmios, por lo tanto se adaptaba bien, 7K de resistencia de ánodo, ¿veis? 7K RA. Esta característica sí que la encontré en las características de la lámpara. Entonces, bueno, aquí lo que teníamos era la tensión del bias. Habéis oído hablar, ¿no? Y hemos hablado varias veces. Entonces quería saber un poquito, si yo cómo tanteaba esto para obtener una tensión de trabajo que no fuese llevar la lámpara a super esfuerzo, generando un agotamiento rápido de la válvula, de tal forma que o la polarizase en exceso, o bien se generase un punto de trabajo inadecuado. Ya sabéis que cuando no está bien ajustado el bias se produce un crossing, que se llama, ¿no? Sobre todo en las etapas que son push-pull. De hecho, el siguiente paso que quiero hacer es convertir esto en una etapa push-pull para conseguir sacar, pues yo calculo que esta lámpara tiene que dar unos 4 vatios o por ahí. Y pienso que en un push-pull pues daría 8 vatios de salida y sería un tema muy adecuado, porque tendrías 16 vatios en un equipo estéreo, ¿vale? Entonces, bueno, hemos hecho el primer paso, más importante. Luego aquí faltaría un paso que sería el inversor, en el cual a uno le entraría parte de la señal en fase y entonces la misma señal le provocaríamos un desfase y entraría en la siguiente lámpara. Entonces, para hacer esto sí que hay que tener calculado muy bien este valor para hacer un bias fijo o un bias ajustable. Los equipos de música para, dijéramos, guitarras y tal, esos amplificadores Marshall y todo esto, que llevan esas lámparas 6L6 o que sacan mogollón de potencia, son lámparas que trabajan a 400 y 500 voltios. Vamos a ver, entonces el tema era, en esta primera etapa y con este pentodo, ver exactamente si teníamos una intensidad adecuada. Bien, para hacer esto, el cálculo del bias, hay por ahí un mogollón de vídeos. Yo no sé si me explicaré bien, porque generalmente cuando explico alguna fórmula, aunque a mí me salen los números la mayoría de veces, luego a la hora de explicarlo lo hago bastante mal. Entonces, bueno, vamos a ver si soy capaz de explicarlo. Bien. Light Dissipation. Vamos a ver dónde está esto. Así que, bueno, vale, no lo tengo marcado con un rotulador, pero no va a ser problema. Vamos a ver, lo primero que hemos de hacer para saber cuál es la intensidad de cátodo para que la lámpara no se nos casque o se agote muy rápidamente o trabaje muy forzada, lo que tenemos que averiguar primero es en las características de la lámpara lo que sería la máxima disipación en placa. Y la máxima disipación en placa está aquí. La máxima disipación en placa son 12,5 watts.
Estos vatios no son vatios de música ni de potencia musical, que eso se calcula de otra forma. Tal vez haremos el cálculo cuando ya tengamos la tapa en push-pull funcionando. Esta es la potencia máxima que disipa en temperatura, o sea, tú puedes ir dándole a la lámpara empieza a tirar y al final, patapam, se quema el ánodo y se acabó la válvula. O si no se quema, acaba fundiéndose, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se aconseja normalmente en equipos de potencia es trabajar a un 70% de esta capacidad de disipación de placa. Entonces, bueno, ¿qué he hecho? Bueno, el 70% son 0,7. Entonces he cogido los 12,5 vatios por 0,7. Creo que sí. A ver si no me he equivocado y aquí he puesto multiplicar y luego yo creo que no, 12,7 por 0,70. Vale. Esta es otra calculadora, da otra, pero bueno, sí, es esto. Vale. Y me da que si yo hago trabajar la lámpara a un 70%, representa que si yo la quiero hacer trabajar al 70%, la lámpara estará en 8,15 vatios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Esto sería... Entonces bueno, esta es una formulilla muy sencilla, ¿no? No sé si, que es vatios igual a volts por ampere, Aquí tenemos pues los 200 voltios multiplicado por la intensidad en amperios da 2500. Entonces tenemos que amperios, ¿qué es lo que nos interesa? ¿A cuánto polarizamos las lámparas? Vale. Aquí a 200 dividido por 2500 igual nos da 0,80, que sería ese 80% de la lámpara. Bueno, si nos vamos a lo que interesa, que esto ya son números más concretos, si nos vamos aquí a lo que nos interesa sería, tal como lo tengo yo montado, con la resistencia de 500 ohmios, lo he mirado y tengo 200 voltios por... Aquí es... ¿vale? Aquí los vatios, vale, de acuerdo. Entonces aquí está, serían 200 voltios de polarización por 0,035 miliamperes, que es lo que tengo en cátodo, me daría que la lámpara está trabajando a 7 vatios. En vez de trabajar a 12,5, que es el máximo, estará trabajando a 7 vatios. Esto de aquí, ¿cómo he averiguado esto? Bien, se puede calcular, o lo que he hecho, esto de aquí es lectura directa. Lectura directa. 35 miliamperios. Entonces, de esta forma podemos verificar si el conjunto está funcionando como preveíamos. Bien, os voy a poner aquí a ver cómo va esto. Vale, aquí aquí tengo el circuito. Bueno, lo voy a enseñar un poquitín. Bien. Bueno, aquí tenemos la lámpara. Aquí todo un poco es como una especie de circuito araña, La lámpara, la 6E6, la 5755. ¿Veis? Aquí están los condensadores de cátodo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro.
Ahí tenemos otro. Y aquí hay dos resistencias de 1K en paralelo para hacer los 500K. Aquí tenemos el volumen y por aquí tenemos las entradas correspondientes a tensión de alimentación, filamentos y el transformador de altavoz, que lo tenemos aquí detrás con su condensador ahí acoplado. Bien, luego tenemos aquí las fuentes de alimentación. ¿Veis? Lo que os decía, está aproximadamente 24 voltios está. Vamos a esperar que se caliente la lámpara. Estos equipos siempre es preferible esperar a que las lámparas se vayan calentando. Bien. Y luego aquí tenemos un tester preparado en continua, y aquí tenemos el regulador de tensión con la salida de la fuente de alimentación, donde en principio por aquí nos está sacando por aquí abajo nos está sacando unos 200 voltios. Bueno, esta lámpara también tengo que decir que se calienta, Bueno, está bien. Por eso la puse a 23, no la llevo a 24,6 o algo así que dice el fabricante. Vamos a darle tensión. Vale, esto subirá un poquito y a la que las lámparas empiecen a conducir. Aquí tengo la salida de 200 voltios y aquí tengo la salida de 6,3 que va a la válvula triodo. Bien. Entonces aquí ya tenemos las polarizaciones, ¿veis? Si ahora cojo esta de aquí y vamos a medir en la lámpara, en la reja, esta control, ¿veis? 162 voltios y en la parte de arriba 200. Hacemos que sea ligeramente positiva. ¿Vale? Por aquí tenemos las diferentes resistencias, porque esto es un circuito de prueba. Voy a poner esto aquí. Vale. Y aquí tenemos, aquí tenemos unos miliamperímetros, ¿veis? Estábamos hablando de unos 35 miliamperios, esto sería 30, unos 35 miliamperios, y esto es la intensidad de cátodo y esta es la intensidad de ánodo. O sea, es como está montado así. Tenemos un miliamperímetro aquí y un miliamperímetro aquí arriba. Aquí es algo más alta y aquí algo más baja. Yo creo que es porque son analógicos pero, a ver, este está a una rayita del 40 y este de aquí está como a 2 rayitas del 40. Por eso hay que ver exactamente cómo se comporta. Bien, pues vamos a poner música, porque estos vídeos no se pueden hacer sin poner música. Sé que lo van a monitorizar y todo esto, pero bueno. La tensión la tenemos estabilizada a 200 voltios. Tenemos aquí el volumen, está aquí. La lamparita esta está caliente, esta de aquí mucho más, esta está, bueno, esto se calienta bastante. Bueno, y ahora vamos a darle un poquito de caña para que escuchéis el conjunto del aparato qué tal funciona. Vamos a ver. ¿Ves? Sube un poquito, pero no acaba de ir. ¿Veis? Y aquí está también en función de... Estos vías
estos vías, o sea, la intensidad en el cátodo, y esta es la intensidad en el ánodo. Yo diría que es 38 por ahí. Y esta de aquí es más complicado de la escala. Podían ser 38, que se acerca. Esto es estable. ¿Veis? Una señal limpia, no hay distorsión. ¿Veis? Bueno, veis, esto es en reposo. Normalmente la tensión de vías se mira en reposo sin señal, porque como habéis visto, cuando hay señal lo que hace es variar, pero mantenemos la señal sobre unos 35-38 miliamperios, la cual cosa nos lleva a que esto puede estar trabajando entre 7 vatios a 8 vatios de disipación cuando la lámpara, la máxima que tiene es de 12,5 vatios de disipación placa. Entonces, bueno, a ver, creo que con estos valores tenemos muy logradita la tapa, muy logradita. Y esto de aquí está funcionando, pues, yo creo, como un reloj. Yo creo que está muy bien, no distorsiona. Fijaros lo agradecido que es. Aquí tenemos un mogollón de cables y con el volumen a tope, ni zumba. Bueno, también gran mérito es de esta fuente de alimentación, que es bastante estable. Entonces, con el variador y esta fuente hago una fuente variable de alta tensión, ¿vale? Bueno, pues en principio esta es la primera explicación de la etapa esta de sonido, en la que hemos hecho estas pruebas. Como no teníamos gráficas, hemos tenido que ir un poco así a ojo, a ver qué nos salía. Y bueno, creo que nos ha salido bastante bien, creo. A ver, a lo mejor yo soy muy optimista. De hecho, alguno habrá que dirá, no, esto no es así o tal. Bueno, agradezco siempre, ya sabéis, yo agradezco, con educación siempre agradezco todos los comentarios, porque en el fondo aprendemos todos de todos. Bien, aquí sí comentar que en un momento dado puse una resistencia ahí, parece que era 300 ohmios, pero era de este tamaño, y se fue a la porra. Esto de aquí, esto no quema ni nada, pero ya veis que son considerables. Estas resistencias son potentes. Hay que tener en cuenta esto.
Tal vez no hace falta que sean tan gruesas, a lo mejor con una resistencia de estas de 1 vatio, 2 vatios habría suficiente. Tenía estas a mano y puse estas. En el fondo esto es el prototipo. Lo que voy a hacer después es montar este prototipo con esta lámpara, la dejaré en su sitio y aquí colocaré otra lámpara como esta para hacer el push-pull. Bueno, pues aquí está en principio el esquema ya resuelto, lo pasaré limpio, de lo que es la tapa simple con la 57, o sea, con la 5755, con este doble triodo, y con la lámpara 26E6GW. Uf, no es mi día hoy, se me traba la lengua. Y lo estamos haciendo con un transformadorcito de estos de aquí, que luego tenemos que montar un push-pull, pero para esta lámpara este transformador da de sobras. Entonces ya montaremos para hacer las salidas de push-pull, pues tendremos que utilizar un montaje como este. Tendremos que poner un transformador unido de 125 0 220 125 0, y aquí ya tenemos el simétrico, y en la salida enfasar las salidas de estos transformadores y conectar el altavoz aquí. Y esto funciona, lo he probado varias veces ya. Bueno, pues nada, muchas gracias amigos y hasta el próximo vídeo de esta serie. Adiós.